El doctor Juan Gómez Alfaro, influencer de la noticia, ya está aquí con nosotros. Doctor, déjame saludarte, bienvenido. Olegario, muy buen día, compañeros de la mesa, a tu gran equipazo y desde luego a nuestra amable audiencia, Olegario. El padre Jimmy, el día de ayer, qué activado anduvo el padre Jimmy por los hospitales, por Sí. todos los lugares, repartiendo la ceniza. La ceniza y en el caso de los enfermitos, la bendición. Muy buenos días, Olegario, buenos días, compañeros de la mesa. Dicen que santo que no es visto no es venerado, entonces pues hay que estar teniendo más presencia, ¿no? He estado un poquito con visibilidad, un poquito al margen de no subir muchas cosas a los medios. El día de hoy, Olegario, le doy gracias a Dios, delante de ti, de todos. Sí. Hoy cumplo 21 años de sacerdotes. Ahora, Muchas felicidades. Hoy, 19 de febrero, Día del Soldado. Un día como hoy. Entonces, pues es parte de un ofrecimiento que yo hago siempre en los días de mi ordenación, cercano a la ordenación o en el día de la ordenación, voy al hospital y visito todos los enfermitos del hospital. Mira qué bien, muchas felicidades, padre. Gracias. Y que dure, pues, ¿cuánto será? ¿Unos 30 años más? 30, 40 años más. 30, por lo menos. 40. Déjame jubilo, he perdido un 40 No, muy no, viejo. nada, no se puede jubilar jamás. Sí, no. Los padres Tiene se jubilan, que morirse los en sacerdotes esto. se jubilan. A los 75 se pueden jubilar de la carga pastoral que tiene, pero eso no es para siempre. Sí, Muy bien. No se puede renunciar. Bueno, pues ojalá que dure muchísimos años, con mucha buena actitud y con mucha salud, padre. Y bueno, pues también saludo a Héctor Gil, que bueno, pues tiene siempre la ficha que nos induce, bueno, pues nos introduce al tema del día de hoy. Héctor, buen día. Muy buenos días, Olegario, un gusto saludarte a ti y también a los integrantes de esta mesa. Y si me permites, quiero mandar una felicitación a nuestra compañera Liliana Rodríguez y a Mónica Prado, la Prax, y es que hoy a las 10:30 estarán recibiendo un reconocimiento por colaborador excelente. Esto será ahí entregado por Amex y que será en el auditorio del MIA. A las 10:30 estarán recibiendo el reconocimiento. Vaya, un fuerte aplauso y sobre todo, pues muy merecido este reconocimiento por su trayectoria de colaborador excelente. Sí, por supuesto. La verdad que Lili ha sido una campeonísima, un soldado, muy discreta también. Y muy profesional, ¿no? Muy sí, profesional. demasiado discreta, profesional. Liliana, que hoy, bueno, pues se le reconoce por este grupo de empresarias, este grupo de personas y bueno, pues fue designada Prax, una joven dinámica con una gran actitud, una gran valía para esta estación. La verdad que es un epicentro en esta estación. No pudiéramos decir que esta estación fuera lo mismo sin Mónica Prax. La verdad, Mónica Prado, la verdad, dos grandes mujeres. Y cada día es más evidente, ¿no? Y no se puede ocultar, aunque quisiese, el papel que juega una mujer en la administración, en el cuidado de los dineros, en la dirección de un hogar, Sí. en una empresa. Marca mucha diferencia cuando una mujer dirige una empresa de frente a cómo la maneja un hombre. Hay una gran diferencia abismal y casi siempre es mucho mejor la conducción de una empresa con una mujer. Sí, Olegario, lo que le imprime la mujer, pues, es también su emocionalidad. No, Sí, porque ¿verdad? antes era un papel muy discreto, ¿verdad? En el Sí, hogar, sí, silencioso, sí, muy silencioso. pero hoy cada vez más reconocido socialmente y eso es bueno. Sí, Pues ya porque tenemos hasta una presidenta. Tenemos una presidenta. Sí, es cierto. Lo cierto es, Gobernadoras. acuérdate que entre más discreta era una mujer antes, se veía o decían que era mejor. Sí. Y eso ha cambiado el papel, el rol que juega una mujer, sin lugar a dudas, es algo extraordinario. Y ojalá que cada día pues no necesitemos reconocerla, que sea algo común y normal y corriente que la mujer ocupe el lugar, los lugares que le corresponden. Sí. Exactamente. Desde luego. Wilber González, déjame saludarte, darte la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, Olegario. Buenos días a los notables de la mesa. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que la mujer nunca fue un ser callado, ¿no? Yo creo que de alguna forma y a pesar de las adversidades que vivió en la familia, yo creo que siempre tuvo esa voz
que cambió las cosas tanto el interior como el exterior, ¿no? A pesar de las dificultades. Bien, bueno, pues vamos de lleno al tema del día de hoy, Héctor. Sí, es el tema de la mesa 201 y es el sindicalismo en México. Y es que esto surge a través de que por primera vez en 90 años la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, pues tendrá una votación dejando atrás las designaciones por consenso o dedazo. Los principales aspirantes son Tereso Medina Ramírez y Fernando Salgado Delgado. La decisión se estará tomando el próximo 24 de febrero durante el Congreso Nacional Ordinario. Hay que recordar que la CTM fue fundada el 24 de febrero de 1936 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en un contexto de fuerte movilización obrera y consolidación del Estado mexicano por revolucionario. Y hay que decirlo, ha sido un actor clave en la política mexicana, integrándose al sistema corporativo del PRI desde los años 30. Pero hay un detalle, la corrupción, no solo en la CTM, sino en todo el sindicalismo mexicano, pues ha estado plagado, sobre todo bajo aquel término del charrismo sindical, donde los líderes se enriquecen y se siguen enriqueciendo a expensas de los trabajadores. Los escándalos en los sindicatos de México incluyen desde desvíos de cuotas, contratos ficticios, lavado de dinero y alianzas con el crimen organizado. Hay que recordar algunas de estas figuras claves del sindicalismo mexicano. En la CTM no se puede dejar de mencionar a Fidel Velázquez, que consolidó precisamente esta figura del charrismo con un control casi vitalicio y una estrecha alianza con el PRI. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, quien fue encarcelada entre 2013 y 2018, esto por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero también el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, Carlos Romero de Champ, pues dejó el cargo en 2019 tras múltiples escándalos relacionados con corrupción y lujos excesivos. Víctor Flores Morales, al frente del Sindicato Ferrocarrilero, Francisco Hernández Juárez, es líder de los telefonistas desde 1976 y ha sido cuestionado por el manejo de recursos en el contexto de las privatizaciones, que Telmex, hay que recordar, pasó de ser una empresa del Estado a una empresa privada. Está Napoleón Gómez Urrutia, dirigente minero, que es acusado del desvío de $55 millones y actualmente es senador por Morena. Más recientemente está el caso de Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien ha sido objeto de denuncia en 2025 por presuntas irregularidades vinculadas al huachicoleo eléctrico y también lavado de dinero. Y Sinaloa no se escapa a esta situación. También refleja los mismos problemas nacionales de corrupción, nepotismo y disputas internas de sindicatos claves que incluyen el CENTE 27 y 53, el STASAC, que es el de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Culiacán, los sindicatos de las universidades y del ISSSTE, que tienen demandas de auditorías, protestas por irregularidades y acusaciones de sus enriquecimiento de sus dirigentes pasados y actuales. Híjole. ¿Alguien conoce un dirigente sindical? A ver, el auditorio. ¿Conoce a usted un dirigente sindical que no sea rata, que no sea bandido, que no sea comparsa de su jefe, que no maneje el nepotismo? ¿Alguien conoce alguno? Sí, en Dinamarca, yo creo, ¿no? Yo conocí a alguno. No. Bueno, no creo. No, y es en todo el mundo. Yo conocí a uno. Yo no creo, no, o sea, es en México y en todo el mundo. No creo. Porque los líderes sindicales en Estados Unidos, que no, para muchos es la panacea de Estados referente. Unidos, no son referentes, son los más corruptos. Los bien. más Parte de la corruptos. mafia. vamos por siciliana. orden. Doctor, ¿tú conoces Bueno, alguna no. angelical criatura? Yo he militado en dos y qué bárbaro, me explotaron Qué ratas, tremendamente, me padrotearon, me vendieron, me explotaron, Sí, te me usaron. quitaron, me usaron Sí, y todo lo que temían sí, llenaron. sí. Porque Caray. me quitaron mucho de los Derechos. privilegios, derechos que tenía. Por ejemplo, me acuerdo que trabajé en Villa Juárez, en Cobáez, durante 2 años casi Pero en Cobán no hay sindicato, ¿no? Sí, es el ¿cómo no? Es sindicato el del CENTE 53. 53. Es el CENTE 53. Caray. Claro. Tiene gran músculo. El CENTE Acuérdate, 53, hay sí. un tótem ahí, acuérdate, hay un... Y cuando se un gurú. consiguieron las horas base, me dieron golpe de Entonces, estado. el Cobáez lo dirige El sindicato. CENTE 53. ¿A poco? Sí, En el cómo tema no, sindical. en el tema Ah, sindical. caray. Es una bola de ratas, es una No, doctor, es una ¿cómo cree? cueva de ratas, ¿no? Híjoles. No creo que ahora esté mejor, yo por lo que sé. Y Debe estar peor. No, está debe de estar peor. Debe estar está peor. peor.
y en el otro fue en el Suntuas, que para qué te cuento también, ¿no? Ay. No protege a los trabajadores y tampoco está cerca de las demandas del trabajador. Padre, ¿usted No. conoce algún... ¿Tienen sindicato los padres? Aunque no lo creas, Olegario, conocí a un líder sindical Muy rata. muy bueno. ¿Quién, Pero padre? era Bueno, ¿para quién? era Para en robar, a ver. campaña. Ah, bueno. Era en campaña. Ah, Solamente en bueno. campañas son angelicales criaturas, Olegario. pues no creo ni No, la varios podemos, yo creo que el más corrupto sí lo podemos encontrar, pero yo creo que No, hay varios que se pelean el No, puesto, hay varios. La Gordillo, la gordila, ahí se pega un gordillo, tiro. La pero miren, ¿te acuerdas quina. cuando la les mandó quina- regalar Hummers a todos los dirigentes. secretarios Los generales? sindicales de Sinaloa, hombre, no vayan muy lejos. Todos los líderes sindicales de Sinaloa es una bola Qué de lástima que no vino ratas, Pepe. bandidos. Él defiende la CTM. Es defiende la una CTM. cosa A lo mejor por eso no quiso venir. ¿No? espantosa. La problemática, la esclavitud laboral en México se practica gracias al contubernio del sindicato y y el patrón. Y el patrón. Ellos instauraron la esclavitud en México, gracias a la CTM y todas sus filiales, porque era el punto de referencia. Sí. Los viejos ratas esos que parecían momias de Guanajuato y pues, no podían ni hablar y dirigían los sindicatos terribles que te pulverizaban una empresa en un segundo. Si decía... Para beneficio propio de los Sí, líderes, no, Olegario, solamente, porque los solamente. beneficios no se los llevaban los trabajadores. No, ni En la negociación ni en la de actualidad. en la negociación de las necesidades de los beneficios laborales, lo único que gana es el líder sindical, que se lleva el dinero, los beneficios, los viajes, todo, los moches ¿no? de la Todo, y los empresa por moches de la abajo, empresa. ¿sí? Es el que se lleva todo. El trabajador sigue igual o peor, ¿no? Héctor, voy Sí. contigo. Sí, no, y hay que señalar también algo, ¿no? Este corporativismo que la CTM, pues desde los años que se creó, pues ha sido muy identificada primero con el PRI, y que hay que decirlo, ¿no? Fidel Velázquez, que tenía el poder incluso de sentarse con los presidentes a hablar de tú y tú, y fue el que pues dio a conocer esa famosa frase de que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Fue un referente y quien creó, y es todavía el epítome de lo que es el líder charro, ¿no? Sindical, y que bueno, hoy vemos como muchos de esos sindicatos que vendían a sus trabajadores como carne cañón para los partidos con el voto corporativo, hoy ya se cambiaron del tricolor y ahora son guinda, ¿no? Como están ya con Morena también apoyando a quien está en el poder, o sea, no tienen escrúpulos los dirigentes sindicales y no ven por sus trabajadores, lo único que les interesa es mantener el poder. Tenemos el caso de Hernández, ¿no? El dirigente de los telefonistas, que pasó de ser una empresa del Estado a ser una empresa privada de Carlos Slim, y él sigue como dirigente desde 1976, o sea, que no hay elecciones dentro de los sindicatos. Hay que señalar algo, desde 2019 ya hubo una reforma laboral, que esto fue bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, donde ya se está promoviendo a base de ley que hay una democracia sindical, que por lo menos haya elecciones, ¿no? Y eso no es nada, ¿eh? El tema ese contubernio de patrón, líder sindical, es una nada de frente ahora lo que vivimos. Los candidatos de la dirigencia sindical en el contubernio con el narcotráfico. Caray, que eso es una bomba de tiempo. Muy peligroso. Una bomba de tiempo ahora, cuando el sindicalismo, pues no solamente estaba ya coluido con el patrón, con la política, sino que hoy en día, pues los líderes sindicales son apadrinados por cárteles de las drogas, que es terrible ese tema, que es una bomba de tiempo y que de la noche a la mañana
te explota en las manos y Sí. es algo gravísimo que sucede en México. Sí, Olegario, la Organización Internacional del Trabajo dice que el sindicalismo puede lograr que los trabajadores tengan percepciones mayores a aquellos que que no tienen sindicatos, pero siempre y cuando esto funcione. Y aquí tenemos ocasionalmente, muy excepcionalmente, tenemos ejemplos de sindicatos que han actuado con independencia, sirviendo verdaderamente a los trabajadores. Caray, Sí, por ejemplo, el ferrocarrilero en los años 60, Ah, sí, con bueno. Vallejo, son pinceladas, Pero pues, ¿no? no Son existe, pinceladas. no existe ahora. El sindicato Ya no está. ya no está, Por eso. le dieron el golpe No- de Estado, No existe. el gobierno lo Sí, por descabezó eso, porque eso no voy. servía a los intereses, pero el sindicalismo cuando sirve verdaderamente a los trabajadores es un instrumento de lucha importantísimo, pero por desgracia o se ligan a los patrones o se perpetúan en el poder, Sí. ¿sí? O bien, como tú dices, se venden a organizaciones criminales y eso, desde luego, quien pierde siempre es el trabajador, ¿no? Porque tiene que Sí, pagar no. cuotas. El que pierde siempre es el ¿Cómo te trabajador. explicas tú que hasta el 18 se ganaban 80 pesos por hora en este país? O sea, Sí. ¿cómo es que el sindicalismo que- permitió este esclavitud, grado de esclavitud, de esclavitud. sobreexplotación? 8 horas, 80 pesos. 10 pesos la hora. Ahora. Qué Por mentada de favor, madre, no. Entonces, Pero estás hablando de hace 7 años. estamos hablando de Para hace no muy creerse, poquito, sí. realmente. Entonces, eso es verdaderamente indignante porque realmente lo que hizo el cambio fue un cambio político, pero no netamente por la lucha de los sindicatos. Padre Jimmy, voy con usted. Olegario, el origen del sindicato es muy hermoso porque porque Incluso refuerza disparó el origen. los derechos. El origen a la Es muy actualidad. hermoso para los líderes sindicales. Refuerza los derechos de los trabajadores, ¿no? Ante los gremios, ante el mismo patrón, allá en Francia, en Inglaterra, en Estados No, en Unidos, México también. aquí en México también. Cuando Lázaro Cárdenas del Río, presidente y general, funda la CTM, pues bueno, no es que la funde, sino que lo obligaron a que reconociera ese sindicato de trabajadores, que los señores feudales, que los ricos del momento no querían que hubiera un sindicato, no querían que hubiera derechos ante el trabajador, pero se fue corrompiendo. Todo lo bueno se va a corromper si entra el poder, si entra el dinero, si entran las malas administraciones. Cuando don Fidel Velázquez era un joven trabajador que vendía leche, decía, era lechero y que decía varias cosas, pues fue un gran líder de la leche en su comarca, pero cuando se hizo líder, pues llegamos que ya no quiso soltar el hueso, y era el voto fuerte. Hoy en la actualidad, bueno, el dato que yo tengo, en el 2024 hay 3,400 sindicatos en México, donde se distribuyen entre federales y locales, en donde hay sindicatos de la masa de la tortilla, hasta de prostitutas hay sindicatos, están sindicalizadas ahora. Bueno, No, sí, tienen derecho, sí. También sudan su frente y todo lo demás, pero pues, digo, hay sindicatos para todo, sindicato de policía, sindicato de esto. Entonces, qué bueno que tenga sindicato, pero ¿quién se enriquece? Ahorita Héctor dijo, el Basté Gordillo, pues era una líder de la educación que nunca tomó un GIS en clase, que nunca dio clase. Y hay muchos líderes sindicales ratas danza, ¿no? que la verdad han decepcionado. Pero dicen que bailaba muy bonito. Olegario, bailaba el dinero a los trabajadores. Se operó muy bien. Pese a que vemos tantas cosas negras en los sindicatos, va a la alza. En la actualidad ahorita el sindicalismo se está levantándose cuando ya debería desaparecer. Voy contigo, Wilber González, un comentario. Mira, yo creo que la historia de México en el sindicalismo no es nada presumible, ¿no? Yo creo que desde la quina con Carlos Salinas de Gortari. Ahí le sembraron las armas y todo. Se dice eso, ¿no? Pero al final de cuentas creo que hubo, tan corrupto era el Giro como el Colorado, ¿no? Lo que la quina quiso hacer en aquel tiempo fue extorsionar a Carlos Salinas y Carlos Salinas era el presidente, ¿no? Nadie por encima del presidente, recuérdelo bien. Entonces, yo creo que el sindicalismo ha perdido esa fuerza incluso a nivel nacional, a nivel empresas, a nivel dependencias, porque ha buscado los beneficios propios que están relacionados con el propio líder sindical. O sea, es dinero fácil.
¿quién obtiene dinero tan fácil como que cada quincena a cada trabajador le quiten dinero que se va directamente al sindicato y ese dinero no tiene una auditoría, no tiene transparencia, no hay un órgano de control a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal que transparente ese dinero? Entonces, ser líder sindical es dinero fácil. O sea, no le cuesta absolutamente nada el dinero de las cuotas sindicales a los sindicatos. Nada le cuesta. Lo único que le cuesta es la pellizcada que le va a agarrar el jefe y se lo va a pasar al líder sindical. Es lo único que va a pasar. Aparte, las cuotas que reciben de los propios, de los patrones. En el caso del gobierno, hay una cuota que se pasa de parte del patrón, como en este caso el gobierno del estado, los gobiernos municipales, y las cuotas también que están establecidas como parte de las ayudas sindicales que jamás se han transparentado en este país. Son para los allegados nada más. Exactamente. Entonces, yo creo que los sindicatos, pues no sé si se puedan reformar o se pueda haber una ley o un cambio, porque el último cambio que hubo fue que tenía que competirse, Olegario. Lo de la CTM es un asunto de carácter legal. Sí, o sea, la las reformas obligan a que por lo menos tiene que haber 2 candidatos para que, ya no puede haber candidato de unidad al interior de un sindicato. Entonces, tienen que ser 2 candidatos. Muy probablemente el segundo candidato no tenga que ver con la democracia, tenga que ver con un acuerdo con el que va a ser para poder que valide la llegada del líder sindical, que es el que va a obtener el liderato. Y la CTM, pues yo veo una CTM ya dormida, una CTM que no ha podido ni siquiera lograr acuerdos ni meterse en la agenda política en materia de mejoras laborales, porque las reformas que ha hecho el gobierno federal han resultado mejores que las que ha propuesto incluso los propios sindicatos. No, ya no tiene la fuerza del pasado. Voy con el doctor Juan Gómez Alfaro. Un segundo comentario. El pueblo es sabio. Bueno, la verdad es que la CTM se convirtió en una gerontocracia, porque nada, es el gobierno de los ruquitos, pues, Sí. gente que se perpetuó desde, que traen esa tradición desde Fidel Velázquez, que por cierto llegaron por un golpe de estado que le dieron al verdadero líder, a Vicente que era Lombardo Vicente Toledano. Lombardo Toledano, ¿no? 4 años lo dejaron nada más en el poder. 4 años, y él quiso hacer un internacionalismo proletario, unir a los trabajadores de Latinoamérica, y cuando él se va y se descuida, entonces le dan un golpe de estado aquí con la complicidad del gobierno. Entonces, el gobierno ha estado aprovechándose mucho de los sindicatos y los líderes sindicales, también aprovechándose de los trabajadores, y en esa alianza perversa siempre pierden los trabajadores. Entonces, el trabajador, muy mal si no tiene sindicato, pero también muy mal si tiene malos sindicatos. Un sindicato debe de servir para proteger a los trabajadores, cubrir su salario, mejoras en los servicios médicos, en prestaciones, en jornadas de trabajo, en lo que tiene que ver también con la seguridad dentro del trabajo. Por ejemplo, yo ahorita pienso en el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, que es un sindicato que tiene una muy buena estructura, pero si como trabajador no conoces tus derechos, Sí. aunque los tengas, aunque estén reconocidos en los estatutos, De poco sirven, ¿no? de nada sirve absolutamente. Entonces el trabajador tiene que conocer sus derechos como trabajador para poder defenderse, porque si no, igualmente se violan sus derechos. Héctor, voy contigo, un segundo comentario. Sí, no, la CTM yo creo que es el caso más lamentable, ¿no? Fidel Velázquez duró 47 años en el poder y lo dejó porque se murió, ¿eh? Si no, ahí seguiría, ¿no? Esto habla pues de cómo el líder charro, ¿no? Y hoy tiene ya una elección, sí, pero como dice Wilber, porque la ley se lo está obligando, no porque ellos quisieran, que además la CTM pues ya está muy diezmada, ¿no? Ya no es lo que era en sus años de gloria con los gobiernos priistas, pero también qué triste, ¿no? Porque el sindicalismo en México, pues hay que recordar, ¿no? Las huelgas icónicas de Cananea, Río Blanco, que fueron lo que dio origen en parte a la Revolución Mexicana, y que luego cuando ya llega la revolución, llega la etapa revolucionaria, pues se convierten en esto y son en la CTM, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo peor del corporativismo, algo que ya no se debe tener en nuestro país. ¿Qué figura lo puede reemplazar? No se sabe, ¿no? ¿Qué reforma puede hacer que el sindicato sirva a los trabajadores?
bueno, pues yo creo que ni siquiera se tiene pensado o está en la agenda de los partidos políticos en este momento, y sobre todo qué triste, ¿no? Hay casos de sindicatos locales que cuando llega el dirigente, cuando están en campaña, es precisamente decir que el anterior era un corrupto, pero llega el nuevo y le dice, quítate que ahí te voy, y sale más corrupto que el que quitaron, ¿no? Es lamentable esta situación, y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el sindicalismo mexicano, que yo creo que es de los más nefastos en el mundo? Padre Jimmy, voy con usted. También ha bajado de calidad, Olegario, los sindicatos. Hace 50 años el Citatir era un sindicato Padre. máximo. Bueno, aquí estoy escupiendo el cielo, ojalá que no me caiga un rayo, ¿no? Pero para ser conductor de radio, de televisión, tenías que tener un perfil adecuado. Hoy cualquier youtuber puede ser conductor. Hoy cualquier persona con hasta un Terrian puede ya conducir un programa. Entonces, Padre, prácticamente, van a cerrar el micro, padre. Pero también hay reconocimientos bonitos, ¿no? Pero te digo, ha bajado la calidad. No sé si se han enriquecido ahí en radio y televisión, pero lo que sí es que no han tenido grandes prestaciones los trabajadores de radio, de televisión, como los trabajadores del sindicato de electricistas, por ejemplo. Juan Gómez Alfaro dice, pobres electricistas, pues sí, no pagan luz ellos, tienen las prestaciones más altas, tienen unas muy buenas pensiones. Ya se quitó eso. Entonces, pues hasta donde yo sé, ojalá que ya se haya quitado, Ya ¿no? tienen que pagar una parte, pero Porque si no pagaba había nada. gente que no pagaba nada los sindicatos del Seguro Social ganan los de Pemex ganan enormes. Entonces prácticamente el mismo sindicato los arropa, pero ha bajado de calidad el sindicato, ¿no? En todas las áreas, hasta el sindicato de monjas y de Rompope. Wilber González, voy contigo. Bueno, no, yo no voy a mencionar a nuestros sindicatos porque la verdad estás bien contento y feliz porque te toman el, no, yo no te soy toman el canal, ¿no? y como director de un área no puedo hablar de los sindicatos porque se pudiera malinterpretar, ¿no? Lo tengo que entender así, no puedo hablar de los sindicatos que están al interior de las empresas de radio y televisión, no puedo, es la verdad. No se debe, ¿no? No se debe, ¿no? Entonces, pero sí voy a decir y sí voy a generalizar que todos, absolutamente todos son corruptos, ¿no? Todos. Entonces, yo creo que en ese sentido yo sí no creo que vaya a haber una reforma sindical más allá de la que ya hubo. No está en la agenda. Que obligó a la democratización a medias, ¿no? Por parte de los sindicatos. Ocupan el voto corporativo. Pero el voto corporativo, lo que yo veo, Héctor, no sé en la mesa, ya no es un voto que la gente lo que era. No existe. Ya no es lo que era. Mira, a ver, no hay hacemos un ejercicio. En nada. En algún momento, y voy a ir con algo muy sencillo, ojalá sin raspar mueble, como dicen los plebes ahora. La UAS ofrecía cierto voto corporativo que no entregó a los candidatos, que no se entregó a los candidatos a los que se les prometió. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué habla? Que el voto corporativo ya no existe en este país. La CTM ya no puede llegar con 100,000, 200,000 votos y negociar, porque la gente ya no vota en corporativismo, ya no es un voto corporativo. Entonces, esa fuerza que se tenía por parte de los sindicatos se ha perdido porque no pueden negociar con esa parte. Entonces, ya necesitan una estructura. Sí, ya para eso hay pensiones del bienestar. En donde, exactamente, o sea, un sindicato ni siquiera te acompaña cuando vas a una pensión, ni siquiera te acompaña cuando te retiras de una empresa, ni siquiera te acompaña, no hay una devolución de tus cuotas o unos dividendos de tus cuotas cuando llegas a tanto tiempo, no hay, porque son voraces, porque solo les interesa su beneficio propio, quitan y ponen gente, te corren, te ponen, venden las ponen plazas a personas que no tienen perfil en lugares de personas que pudieran tener perfil para las. Entonces, es un cochinero, ¿para qué decir más claro, no? Entonces, desafortunadamente, sí se necesita una reforma, pero una reforma que no está en la agenda, que no está, mucho menos ahorita que va a haber proceso electoral, y que jamás los diputados, que muchos diputados vienen del origen sindical, van a tocar, ¿no? No va a ocurrir, vamos a tener que seguir acarreando con esta bola de lacras. Pero sí, yo creo que vale la pena subrayar, vale la pena señalar, vale la pena oprimir esa llaga,
que nos hicieron los líderes sindicales, los patrones también. Hay que ponerlos muy cercanos a los patrones con los líderes sindicales, porque son exactamente igual de ratas los dos. ¿Por qué? Porque cuando en México por más de 100 años se estuvo pagando 80 pesos por el día trabajado, esto es una mentada de madre. O sea, no podemos olvidar, aun cuando hoy estemos ganando 300 y cacho por día, no podemos olvidar el pasado, porque hay que decirlo. Y aquí en Sinaloa es muy, pero muy dado a conocer que si tú opinas en contra de lo que es la figura del líder sindical, porque no existe un líder sindical en la realidad en Sinaloa, es una bola de bandidos que están en contubernio, son los ballet parking de los empresarios, de los patrones, de los líderes, y prácticamente no, es letra muerta todos los ítems o todas las cláusulas sindicales en Sinaloa, y que me diga alguien quien se siente representado con un líder sindical. Ustedes vayan a cualquier ámbito, ya sea empresarial o sea gubernamental, en el municipio, en el estado, en donde quiera, pero no debemos de olvidar esos 8 pesos, esos 10 pesos por hora, esos 80 pesos por el día trabajados desde hace 7 años atrás, pero no solamente esos 7 años atrás, 30 años atrás eran lo mismo, no eran los 10 pesos por hora, eran 5 pesos por hora. Era más trágico la vida de un trabajador. Por ello, no podemos olvidar esa historia de México, donde los líderes sindicales, yo creo que algo se debe hacer. Este programa para eso está dicho, para refrescar, para sacudir el árbol y recordar que tenemos un líder sindical que es un corrupto, un líder sindical que es una vergüenza para representar a cualquier trabajador. Y escúchelo muy bien, líder sindical, eres un rata, eres un bandido, eres un deshonesto y no mereces tener ese lugar. Un traidor. Que te da, un traidor a la base laboral, a la base sindical. Vamos con comentario final. Si hay algo que comentar, Wilber, inicio contigo. Por la izquierda voy a iniciar. Por la izquierda. Aunque dicen que es centro derecha, Wilber. No, hay quien lo acusa de ser de derecha, ¿no? De la ultraderecha. Centro derecha. Jamás. Yo creo que más inclinado a la izquierda por obligación de mi padre, ¿no? Que siempre centro fue un derecha, me dicen, ¿no? Sí. Pero era rojillo, era rojillo. Sí, pues anduvo ahí en el movimiento 68. Entonces, no, es rojo. Afortunadamente se vino a la Ciudad de México, no le tocó Tlatelolco, ¿no? Pero ahí andaba el viejo. Mira, yo creo que se tiene que hacer algo, pero que no sé todavía. Se tiene que hacer algo para poder que se cambie el sentido. No, es que está en chino el tema. Está muy difícil. La CTM es un corporativismo que se ha caído, que no ha servido, que no ha enarbolado los derechos de los trabajadores, no los ha defendido. Ahí vemos a ese edificio que está frente al estadio de los Tomateros, abandonado, sin representación, un edificio que había movimiento, que había conferencias de prensa. Yo me acuerdo todavía algunos tiempos que había siempre presencia de trabajadores. Hoy no existe. Es más, yo no sé, Héctor, ¿quién lo dirige ahorita? ¿Quién es el dirigente? Sí. Yo no sé quién es el dirigente que va y negocia con los altos empresarios de hortalizas, con los productores, el beneficio de los trabajadores del campo. Pero están afiliados a la CTM. Pagan 2 pesos diarios. Pero pues ahí está la mochadita que se le hace. 2 pesos diarios pagan por 250,000 trabajadores diario. Y es lo que te digo, ¿quién va a renegar con eso, Legario, cuando no hay transparencia? Entonces, pues este país yo creo que está condenado a vivir con esas rémoras. Voy con el doctor Juan Gómez Alfaro. Olegario, ¿qué sindicato se opuso a la privatización de las pensiones?
a las reformas que impiden que los trabajadores a partir de julio del 97 no tengan ya una jubilación Sí, digna. Sí. O sea, ¿dónde estaban los sindicatos que permitieron esa contrarreforma Robándose laboral? dinero. sentados. Ahí Se los llevó el estaban, diablo, estaban acuérdate, acordando, acuérdate, estaban demonios acordando, estaban. firmando. Acuérdate que don ahí Fidel, estaban, don y Fidel dándole- Velázquez le así dijeron es. que cuando se robaban el dinero Ahí del está. fondo, dijo, se lo llevó el diablo. Héctor, Ahí sí le entendimos voy todos. contigo. Elías Muñoz Vega es el dirigente de la CTM en Sinaloa, ¿no? Oh, gracias. Bueno, hay que recordar que la CTM en su momento incluso impulsó un gobernador en Sinaloa, llegó a tener tal fuerza que uno de sus miembros de sus filas llegó a gobernar Sinaloa, pero también hay que recordar que lo que es el CENTE aquí en Sinaloa también tuvo momentos pues muy lamentables, ¿no? Hay que recordar aquellas fiestas que se hacían de quien era el líder del movimiento magisterial en Sinaloa, que aún ya no siendo El secretario besamanos. general, se hacían unas fiestas donde eran filas Daniela kilométricas Para besarle la de mano. gente para ir a besarle la mano y darle un regalo cuando pues Hasta ya no hace era el poco secretario. todavía, Sí, ¿no? sí. O sea, yo creo que no estamos ya para esas épocas, ¿no? Que el sindicalismo en México se tiene que fortalecer porque sí es necesario que los trabajadores tengan a alguien que lo represente, para que realmente vele por el trabajador y no por sus intereses y se quiera llenar los bolsillos como ha sucedido y sigue sucediendo con nuestros líderes sindicales, líderes charros. Bueno, padre, Ya la sí, bendición. las 9, padre. Pues comparto la bendición con Véngase, mucho gusto padre. para todos ustedes, menos para los ratas sindicales. Ah, Para ellos no. me Ellos que gusta, se- padre. a ellos que Que se los ilumine el Sátrapas, Señor y que se la regresen. den, que lo lleve el fariseos, demonio. que se Para la den ellos hay un Egipto, infierno sátrapas, especial. que se la fariseos. den Que lo lleve el Mefistófeles, demonio. que se la Hay den un Dante. infierno. El Señor esté con usted, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y guarde para siempre. Amén. Y bueno, pues ahí lo tiene. Usted lo conoce, es su líder sindical. Cada vez que lo vea, dígale que aquí lo acusaron de rata, de bandido, de deshonesto, de traidor. Échele la culpa a los influencers de la noticia para que usted se proteja, porque si le llega y le dice, lo más seguro es que le quiten la base. De ese nivel es O lo lo manden a rata Choice. y bandido que son los líderes sindicales. Nos vamos, nos escuchamos, ¿sabe cuándo? Hasta la próxima. Ahí disculpen si me pasé con los-